Bueno, pues como os prometí, hoy vamos a hablar sobre el tema de la ansiedad, que me ha apuntado todas las preguntas que me hicisteis por Instagram, y hoy voy a hacerlo con mi compañero y algo más, Juan Antonio. Pues Juan Antonio, hoy nos han preguntado sobre el tema de la ansiedad, me han hecho muchas preguntas, ¿vale? Como estamos acostumbrados a ver muchos pacientes también con esta Temática, digamos. exacto, hoy vamos a responderlas, ¿vale? Vale. Vamos a hacerlo natural también, así que perdonadnos si nos enrollamos, pero yo creo que también lo podemos hacer de una forma en la que puedan entenderlo un poquito, ¿vale? Porque queremos avisar antes de que empiece el vídeo que al final cada caso es único y a lo mejor estamos diciendo algo que a una persona le puede valer y a otra a lo mejor no. Pero bueno, vamos a hacerlo un poco a lo general. Vale. Pues la primera pregunta que nos hacen es: ¿por qué adelantamos acontecimientos sin saber qué va a pasar realmente? Claro, date cuenta que también la cabeza es como lo que le intentamos hacer a nuestro paciente, que siempre va a intentar mantener el control, porque esto también es nuestro cerebro, siempre va a intentar que lo pasemos lo mejor posible, entonces para ello va a estar previendo constantemente las cosas que nos pueden llegar a pasar, porque es una forma de estoy anticipando y así por lo menos no lo voy a pasar tan mal. Además, creo que no se salva nadie, ¿no? Porque cuando tú me has dicho hacer esta entrevista, ¿no? Contigo, yo ya estaba pensando, oye, yo soy una persona que no me expongo normalmente a redes sociales, que me cuesta más o que me gusta menos, quizás, ¿no? Entonces ya estaba pensando, yo lo haré bien, lo haré mal, seguramente que lo haga mal, seguramente me equivoque, seguramente la gente me vea y diga, joder. Y claro, y ya estoy ahí, ¿no? Poniendo ese foco, y sí que es verdad que ahí ya estoy alimentando un poquito esta ansiedad. Que eso también lo vamos a hablar porque hay muchas preguntas de esta alimentación que sin querer hacemos a la ansiedad. Sí. ¿Vamos con la segunda? Vamos con la segunda. Venga. Dice, ¿por qué nos da miedo a morir cuando tenemos ansiedad? Esto es muy interesante porque esto le suele pasar a la mayoría de pacientes que tienen ansiedad. Es cierto que el ser humano solemos pensar en la muerte, porque es algo, volvemos otra vez a lo mismo, es algo de incertidumbre y la cabeza siempre quiere estar controlando. Entonces es normal que este miedo lo pueda llegar a tener pues todo el mundo. Pero es cierto que con la ansiedad se tiene aún más. Por eso también se me viene a la cabeza muchos pacientes que cuando vienen con todo el tiempo el pensamiento de es que Juan, ¿y si me muero? Y es que si me pasa esto. Y si ahí también nos estamos dando cuenta de que algo en su vida no están gestionando. Porque siempre decimos lo mismo. La ansiedad no se trata de, venga, te mando esto y así la callamos. No. La ansiedad es una alarma de que hay algo que en tu vida no va bien. Cuando tenemos constantemente este tipo de pensamientos, es que hay algo que no va bien. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Además, creo que cuando llega la ansiedad a nuestra vida, ¿no? Con ese mensaje en forma de esa alarma, ¿no? Le pegamos un portazo. No queremos escucharla, no queremos verla, la sentimos como algo muy amenazante. Y entonces sí que es verdad que lo primero que hacemos no es ponernos en modo esto no lo quiero yo en mi vida, esto no lo puedo tener. Y lo que hacemos ahí también, en parte, pues no escucharla y darla de lado, pero siempre tiene un mensaje muy importante que nos quiere decir y bueno, y viene en forma de esa alarma, ¿no? Qué buen apunte ese, totalmente de acuerdo. Vale, vamos con la siguiente. Dice, esta creo que me la tengo un poco a mí porque yo a veces en el Instagram hablé de mis años de ansiedad. Y bueno, pues tú también la puedes responder, obviamente. Sí. Me dicen, ¿cómo hacías para quitarte de la cabeza el pensamiento de que te ibas a desmayar? Chan, chan. Claro, yo lo que le cuento también, mi historia con el tema de la ansiedad y la agorafobia, que yo cuando salía, el primer pensamiento que tenía era ponte en un sitio donde no haya mucha gente, en un sitio donde veas una salida cerca, porque en cualquier momento te puedes desmayar. Esto es la ansiedad. Claro, y yo creo que ahí ya pues te pones en modo un poco a controlar, ¿no? Todos los escenarios, ¿no? Para que eso no suceda, ¿no? Totalmente. Y claro, yo le digo muchas veces también a mis pacientes, ¿no? Que hay veces que contra más controlamos, más perdemos el control. Esto también es una forma de alimentar la ansiedad. Porque la ansiedad es como ese pepito grillo que me estaba diciendo en ese momento de agorafobia, que me sentara en un sitio o en un bar donde la salida estuviese cerca, que fuese a sitio donde no hubiese mucha gente. Entonces, claro, como yo le hacía caso a eso, al final lo evitaba.
Y la evitación es una forma de alimentarla. De alimentarla, de engordarla, de que se vuelva más fuerte, ¿no? Y de que se vuelva también más poderosa y más creíble, de que te lo creas más para ti mismo, de lo que estás haciendo es lo correcto. Además, si pudiera resumir un poco el cómo hacía para quitarme este pensamiento, el problema no es ese pensamiento, es todo lo que estamos haciendo de manera inconsciente para alimentarlo. Por supuesto. Al final nosotros, como personas que somos, no podemos elegir ni lo que pensamos, ni lo que sentimos, pero siempre doy ese apunte también en consulta. Oye, no, yo no puedo elegir lo que pienso, pero sí puedo elegir lo que hago con lo que pienso, ¿no? Hay más preguntitas por ahí, ¿no? Sí, hay unas pocas más. Vale. Vale, la siguiente que nos hacen es cómo controlar, aquí está la palabra, cómo controlar un ataque de ansiedad. ¿Sabes qué me pasa a mí? Que cada vez que me dicen la palabra control, consulta, es como esa alarma que se me enciende, ¿no? A mí, que digo, no, controlar no se puede, ¿no? Que obviamente entiendo que cuando se tiene ansiedad, tú lo primero que quieres hacer es controlarla, porque es verdad que los síntomas de la ansiedad es para quien lo pase, como yo le digo a mis pacientes. Entonces, claro, tú esas sensaciones no las quieres, pero es que cuanto menos quieres esas sensaciones, más fuerte te aparece. Exacto. Es como lo que decías tú antes del control, que cuanto tú más intentas controlar un ataque de ansiedad, estás más predispuesto a sufrirlo. Hay mucha gente que lo que hacen, por ejemplo, cuando saben que le van a dar un ataque de ansiedad, claro, lo primero que empezamos es como ese sudor frío o las palpitaciones. Controlamos la respiración. Claro, si empezamos a controlar la respiración justo en ese momento, estamos abocados a sufrirla. Sí, ese ataque de ansiedad. Estamos abocados a descontrolarnos, por así decirlo, ¿no? Mientras más intento tener el control, más pierdo el control. Vale, vamos a la siguiente, ¿sí? ¿Vale? Esta nos pregunta un poco por adicciones. Dice, vale. Ansiedad por adicciones. ¿Cómo romper el círculo y cómo tratar a personas con ese problema? Es verdad que el tema de la ansiedad y la adicción es diferente, muy diferente a lo que estamos también hablando. Porque es cierto que la ansiedad dentro de una adicción funciona a nivel cerebral también de una manera muy distinta. Esta persona también me dice que cómo tratar a personas con ese problema. Porque es cierto que a veces en las adicciones, el entorno, sin querer obviamente, como que está dentro de esa red de la adicción. Incluso añadiendo un poquito más, esto es lo que he dicho al principio, cada caso al final es un mundo. Pero es cierto que las personas con adicciones, pues hay veces que no saben gestionar algo del entorno, o algo pasa a nivel familiar, o algo pasa a nivel laboral, entonces encuentran como salida esa adicción. Pero estos son pinceladas, muy pinceladas de todo el mundo de lo que es la adicción. Sí, al final es una forma más de evitar, ¿no? Cuando a lo mejor hay un problema familiar o hay un problema personal, ¿no? Y hay una adicción de fondo, ahí también, por lo que te está diciendo, es que la adicción se usa como un medio o forma de escape. Vale, vamos a la siguiente. Dice, ¿por qué sabiendo teoría de qué hacer en una mala racha no eres capaz de llevarlo a cabo? Que metiendo un poquito más con esta pregunta, hay mucha gente cuando tienen esa mala racha, como que el entorno empiezan a decirle, pues tú deberías de hacer esto, pues tú deberías de hacer lo otro. Y hay veces que la teoría no la sabemos, pero es que la cabeza no funciona igual. Claro. En la formación que nosotros tenemos de terapia breve, nos enseñaron de que a veces con una mala racha o lo que la teoría, por así decirlo, como esta pregunta, tenemos el hemisferio izquierdo, que es el analítico, el que analiza, bastante activo, tipo, sé que tengo que hacer esto. Pero es que hay veces que para dar un paso hacia adelante necesitamos del hemisferio derecho. Para ese clic. Para ese clic. Entonces, por eso también las intervenciones, y a nivel de psicólogos también, hablamos mucho con este hemisferio derecho. Venga, vamos a la siguiente. Sí. Vale. Dice, ¿cómo actuar cuando te da un ataque de ansiedad? Cuando no puedes respirar y estás a punto de desmayarte. Vale, aquí ya esta persona está hablando de en ese momento del ataque de ansiedad, porque esto obviamente a mucha gente le pasa. ¿Qué hacemos en ese momento de ataque de ansiedad? Vale, justamente en ese momento lo que sí recomendamos es que obviamente yo entiendo que cuando te da un ataque de ansiedad tú no quieres estar alrededor de nadie. Entonces es normal que quieras irte pues a un sitio a lo mejor tranquilo. Y me parece bien también que puedas retirarte en ese momento, porque entiendo que en un momento de escape, porque ese es el ataque de ansiedad,
quieras estar en un sitio tranquilo. Pero aquí tenemos formas en las que puedes sufrir por un ataque de ansiedad y que pase ese momento y ya está, o puedes hacer que ese ataque de ansiedad hagas cosas alrededor de ese ataque de ansiedad y lo que hagas al final es empeorarlo. Sí. Pero que es cierto también que este ataque de ansiedad es como la punta del iceberg, es lo que tú ves. Realmente lo que tienes que trabajar es lo que no se ve, que es todo lo que ocurre antes para que tú desemboques en un ataque de ansiedad. De hecho, el ataque de ansiedad en sí, ¿no?, es el precedente al final de lo que tú vienes haciendo, ¿no?, con tu vida, ¿no? Y quizás en el momento no podamos pararlo. Quizás haya que la intervención se tenga que remontar antes de ese ataque, ¿no? Sí que es verdad que cuando vienen esos ataques, ¿no? A mí me preguntan muchas veces, ¿qué harías si te ves con una persona, ¿no?, que le da un ataque de ansiedad? Pues mira, tú has dicho antes, ¿no? Intentaría que la gente alrededor le diera espacio, ¿no? Y simplemente pues me sentaría acompañándolo y le diría que estoy ahí en ese momento con él o con ella. Claro, nunca en ese momento, aquí creo que estamos de acuerdo también los dos, nunca le diríamos a esa persona, tranquila, respira, porque esto sin querer estamos alimentando a que el ataque de ansiedad dure mucho más tiempo. Sería totalmente contraproducente. Ni tranquila respira, bueno, simplemente acompañarlo. Y el trabajo se suele hacer en consulta y esa persona llega a ese punto porque al final viene haciendo cosas en su vida para solucionar todo ese problema que inconscientemente la va metiendo más en el problema. ¿Qué decir con eso que acabas de decir? Vale, vamos a la siguiente. Que se han hartado de hacernos preguntas sobre la ansiedad. Sí. Además, me gusta mucho que hagáis estas preguntas porque yo creo que hay veces que cuando hago un vídeo, pues me voy más a lo psicológico, ¿no? De lo hacemos de esta manera, tal. Pero yo creo que estas preguntas también nos ayudan a poder llegar a realmente lo que necesitan esas personas. Sí. Porque nosotros pues estudiamos mucho la teoría también. Sí. Es verdad que vemos muchos casos en consulta. Técnico, ¿no? Exacto, totalmente. Esa es la palabra, que somos al final más técnicos. Y con estas preguntas yo creo que nos ayudáis a bajar ese tecnicismo. Sí. Pues vamos a la siguiente. Vale, dice, mira esta, a ver qué te parece. A ver. Porque esto a mí me ha pasado con muchos pacientes, a ver si a ti también. Dice, mi pregunta es, ¿cómo saber que tienes ansiedad? El otro día tuve que ir al médico porque me dolía el pecho y se me durmió un brazo. Y mi médica me atendió en urgencia y me dijo que tenía una ansiedad muy heavy. Y ni siquiera yo sabía que tenía. Es muy buena pregunta. Sí, también, ¿eh? Además me pasa con pacientes, sobre todo mujeres, que son muy autoexigentes. Sí. Que cuando toco la tecla de ¿no crees que te estás exigiendo demasiado? Es como, no, Juanico, tampoco creo yo que me esté exigiendo demasiado. Sí, además la autoexigencia viene de la mano del control, ¿verdad? Necesito tener todo controlado para que me salga todo perfecto. Entonces, claro, cuando llegan a ese punto, ¿no?, de ir al médico porque me duele el pecho, ¿no? Por ejemplo, realmente no saben lo que les pasa porque toda su vida han ido operando o han ido funcionando de la misma manera. Además, compartí justamente esta pregunta que me hiciste y puse un comentario que era que hay veces que no sabemos que tenemos ansiedad, pero no pasa nada, que el cuerpo nos para. Hasta que un día vamos al médico porque me duele un montón el pecho o el brazo y es, ostras, que tengo ansiedad. Y ni siquiera lo sabía. Por eso sé que la ansiedad se reproduce de una forma muy desagradable, la verdad. Para las personas que lo sufren es muy desagradable. Sí. Pero en parte a mí me gusta decir que la ansiedad es como aquella amiga, ¿no?, que dejaste muchísimo tiempo de hablar con ella por circunstancias de la vida. Como quedaste un día, ¿no?, porque desenfadaste y al cabo de los años viene, llama a tu puerta y trae un mensaje que decirte, pero claro, tú la ves y dices, ¿qué hace? Está aquí, ¿no? Y más con eso, sí. No la quiero escuchar, le cierro la puerta, ¿no? Y siempre estamos como postergando, ¿no?, todo eso. Total. Además, si me está viendo esta persona, va a saber quién es, obviamente, porque tuve una sesión con ella hace 2 semanas y me decía, pues Juan, y tengo un amigo que me ha dicho algo que me ayuda un montón con el tema de la gestión de la ansiedad y además es algo que me lo apunta para consulta y que yo también cuando me da lo aplico. Y es que decía, cuando me viene la ansiedad, claro, nosotros estábamos trabajando mucho que la ansiedad trae el mensaje. Sí. Entonces ella muy graciosa me dice, mira Juan, yo cuando viene la ansiedad hago lo que me dice mi amigo.
Y digo, bueno, ¿y qué es lo que te dice tu amigo? Y dice, pues cuando veo que tengo esa sintomatología o que me da el corazón muy rápido, que me noto muy ansiosa, empiezo a decirme a mí misma, venga, cariño, que te escucho. Dime qué es lo que quieres que haga contigo. Dime qué es lo que tú necesitas, cariño mío. Además, me hacía mucha gracia porque la trataba desde la amabilidad. Que nunca se hace, ¿verdad? Exactamente. Cuando ella aparece, ¿no? La tratamos con un rechazo profundo. No la queremos. Nos ponemos mal a la hora para que se vaya ya. No quiero soportarla ni un minuto más, ¿no? Y cuando estos pacientes no tienen ese clip, ¿no? Y empiezan a tratarla desde la amabilidad, ¿no? O incluso desde el sarcasmo, ¿no? También Sí. Parece que cambia, ¿no? Que es diferente, ¿no? Que ya empiezan a escuchar ese mensaje que les traen. Vamos a la siguiente. Sí. Venga. Dice, la ansiedad me hace estar en alerta siempre, pensando que algo malo me puede pasar. Buen síntoma de la ansiedad, Claro. obviamente. Además, aquí yo creo que podemos hablar de una solución intentada. Las soluciones intentadas son aquellas cosas que hacemos porque creemos que nos va a solucionar la papeleta de la ansiedad, pero realmente la estamos empeorando. Sí. Que hay mucha gente que piensa que tiene que estar pensando en positivo. Sí. Entonces no se permite el pensar mal. Sí, sin saber estas personas que la mente piensa en negativo. Venimos programados para pensar en negativo, ¿no? Con esto consigo yo algunos clips en consulta, ¿no? Con oye, porque claro, vienen tan preocupados, ¿no? Diciendo que siempre soy tan negativo, siempre estoy pensando en negativo. Sí que es verdad que cuando se entra en ese bucle de ansiedad se suele pensar un poco más en negativo, pero ya de normal, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de, oye, si tú le quitas el volante a un coche, ¿qué pasaría, no? Funcionaría igual, siendo un poco lo mismo. Además, me acuerdo de la mini historia que nos contaron en formación, que era el tema de que el ser humano venimos programados para pensar de esa manera, pero muy fácil, porque el cerebro al final lo que quiere es nuestra supervivencia. Claro. Si nosotros no tenemos miedo, además siempre pongo también el mismo ejemplo a mis pacientes, como si estamos aquí los dos y de repente empieza a sonar la alarma de incendio y nos quedamos respondiendo a preguntas de la ansiedad. Si no tenemos ese miedo, claro, pues nos quedaríamos aquí. Si pensáramos en positivo, ¿no? Diríamos, bueno, seguro que es la vecina que se la ha quemado el puchero y seguro que nosotros seguiríamos aquí con nuestras preguntas, ¿no? Y al final, bueno, pues claro, venimos programados para pensar mal. Eso es lo que nos ha hecho también sobrevivir a lo largo del tiempo y de los años. Pero claro, ¿cuánto vamos a alimentar esta parte? Claro, eso yo creo que también es lo importante, que es cuando me dice, cuando esta pregunta pues la entiendo perfectamente, ¿no? De que al final, pues que estoy cansado de estar siempre en alerta. Claro. Es cierto que el ser humano estamos programados para eso, pero también es cierto que cuando se tiene ansiedad todo esto se magnifica mucho más. Sí, bueno, y al final también, aquí me gusta a mí hacer un apunte que parece más técnico, en consulta lo intento bajarlo un poco, ¿no? Que, bueno, que al final nosotros tenemos dos sistemas, ¿no? El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es aquel que se encarga, ¿no? De la alarma, ¿no? De la alerta, ¿no? Es el que nos avisa de los peligros, ¿no? Y el otro, digamos, pues más del sueño, de la homeostasis, de la vigilia. Entonces, sí que es verdad que cuando está activado el de la alarma, ¿no? El de la alerta, el de la huida, el otro se apaga y le manda todas sus energías. Entonces, claro, como estamos acostumbrados, nos acostumbramos y al final tenemos como esa forma de alarma continua, ¿no? Claro, aquí también es importante que por esto también funciona la respiración y la meditación, porque ayuda a que ese sistema pueda apagarse, que es el de la alarma, y pueda volver a activarse el de la homeostasis o el equilibrio. Exacto. Importante, aquí yo creo paloma en letras neones, sí, de que es importante que estas herramientas, que yo las utilizo muchísimo, sobre todo la meditación, porque me encanta, además me noto esas buenas consecuencias de seguir meditando, pero es muy diferente tenerlo como algo complementario a utilizarlo para callar la ansiedad. Exacto. Cuando se utiliza como voy a meditar para relajarme, voy a respirar para quitarme la ansiedad. Claro, si se hace con esta ansiedad, claro, realmente la estamos alimentando. Vamos a la siguiente. Sí. Vale. Aquí me dice, incapaz de conducir. Claro. El incapaz de conducir también es ansiedad. Aunque en consulta lo tratamos de una manera diferente. Obviamente, el incapaz de conducir sería una fobia. Sería más tipo fobia, exacto. Pero al final
entra dentro de los trastornos de ansiedad, ¿no? Es una fobia y se trata como fobia, ¿no? Es un protocolo distinto. Es un protocolo diferente, pero es lo que dices tú también. Las soluciones intentadas, primas hermanas de la persona que sufre ansiedad. Porque la persona que tiene miedo a conducir evita el coche, evita carreteras a lo mejor donde haya mucho coche, evita que cuando está conduciendo en un primer momento le vaya el corazón más despacio. Es que, ostras, esto lo hemos hecho, que por cierto, yo por aquí también pasé, sin tener ya la ansiedad, que yo eso lo pasé hace ya algunos años, pero cuando me saqué el carnet de conducir, estuve 6 meses, además creo que me cuadró con pandemia, estuve 6 meses que para mí coger el coche era un suplicio. Recuerdo incluso de estar cogiendo el volante, claro, mi corazón, imaginaros. Yo con la música a tope, por tal de intentar que la atención fuese a otro lado, que no fuese los síntomas. Pero yo recuerdo que le decía a mi padre, papá, este coche tiene algo malo, porque el volante se me estaba cayendo a cacho. Claro, el volante no es que se me estuviese cayendo a cacho, es que yo sudaba tanto que me estaba trayendo el material del volante. Y es curioso, ¿no? Porque en este caso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ansiedad en general, ¿no? Te va hablando como al principio es una voz lejana, ¿no? Que te va pidiendo una cosa, ¿no? Muy aislada, ¿no? Oye, pues mira, no conduzcas por grandes ciudades, ¿no? Empieza por ahí a lo mejor, oye, pues quizá conducir, pasar este puente o cruzar esta rotonda, no, tampoco, porque hay muchos coches, ¿no? Y te va quitando poco a poco, hasta que un día te das cuenta y estás prácticamente sin conducir, sin poder poner el coche. Solo ver el coche ya te produce una ansiedad muy elevada, ¿no? Además, también hay otra solución intentada, que aquí vamos a ir aprendiendo vocabulario, eso que intentas para solucionarlo, pero que en verdad te empeora el problema, que una paciente me decía, Juan, es que yo cuando voy a coger el coche, voy con una mochila en el copiloto, y en la mochila llevo una Coca-Cola, un vaso de agua, un abanico y un plátano. Esto es control. Exacto. Claro, entonces en el momento en que mi paciente se sentaba a coger el coche, obviamente la sintomatología iba a venir, y ella intentaba frenarla. Y recordad que cuanto más control, más descontrol. Vale. Pues vamos a la siguiente. Se nos está alargando el vídeo, pero yo creo que está interesante, ¿no? Bueno, sí, está bastante interesante. Además, me hace mucha ilusión que este vídeo también lo hagas tú conmigo. Pues sí, la verdad que... Además, se nos ve muy fit, ¿no? Se nos ve muy profesionales. Bueno, pero dentro de todo esto, ¿no? Sí, total. Además, queríamos hacer un vídeo no de broma ni mucho menos, sino acercando un poquito todo lo que sabemos, por si podemos ayudar a alguien desde aquí. Ser cercanos también, lo intentamos, pero bueno, que también cuesta, ¿no? Está aquí toda la cámara ahí. Total. A mí me cuesta más. Pero bueno, me estoy acostumbrando. Esto. Aquí Juan Antonio podría utilizar una solución intentada que es el evitar. Pero bueno, aquí está sentado. Le podría haber puesto una excusa, oye, pues mira, se me apetece mejor ir a hacer deporte, se me apetece mejor estar en casa tranquilo, leer un libro, pero no, hoy estoy haciendo más que nunca, creo que mindfulness, aquí ahora mismo, estoy disfrutando de este momento. Pues vamos a la siguiente. Ya nos quedan poquitas, pero hay muchas. ¿Sí? Dice, ¿cómo llegar a evitar sobrepensar para no llegar a la ansiedad? ¿Cómo evitar un ataque de ansiedad cuando te das cuenta que está empezando a desbordar? Yo creo que esta con las anteriores sí la hemos llegado a responder, ¿no? Sí, al final eso, ¿no? Quizás el trabajo no esté en ese ataque de ansiedad en sí, quizás cuando viene, porque, bueno, por todas esas soluciones intentadas, ¿no? Que hemos ido hablando antes, que es las que te llevan o te meten en el problema. Entonces, cuando aparece, quizás hay veces que sea difícil pararlo. Claro. Pero bueno, se puede trabajar, claro que se puede trabajar. Y yo siempre recomiendo pues, que al final te pongas en manos de un profesional. Y ahí poquito a poco entender cómo funciona todo eso y ponerte manos a la obra. Además, cuando dice el cómo evitar sobrepensar para no llegar a la ansiedad, yo creo que el evitar es como el control. Claro. Si tú evitas algo, estás haciendo que crezca mucho más. Exacto. Al final, pues, bueno, hay una metáfora que no me voy a parar que contarla, que es la del 100 pies, ¿no? El 100 pies cuando empieza a ver... ¿Puedes contarla? Sí, pues mira, hay una metáfora, ¿no? Que la verdad que a mí me gusta mucho ponerla a esos pacientes, ¿no? Que intentan, es que no quiero sobrepensar tanto, no quiero tener todo bajo control,
necesito para estar más tranquila, para que el ataque de ansiedad no venga a mi vida, tenerlo todo bajo control, ¿no? Y al final yo le pongo la metáfora del cien pies. Esa metáfora del cien pies. Es un mini cuento, que es una metáfora, pero creo que puede escenificar muy bien qué hacen las personas con el tema de la ansiedad. En este caso están dos hormigas en el campo trabajando en verano y deciden tomarse un descanso. Empiezan a descansar, están tranquilamente las dos comiendo y una mira a la otra y dice, oye, se escuchan como unos pasos a lo lejos, ¿no? Miran hacia adelante y se encuentran al señor cien pies majestuoso andando con sus 100 patas a la perfección. ¿Cómo lo hará? Yo, si tuviera esas 100 patas, no podría. Ha hecho que se va acercando al cien pies y le dice una a la otra, yo le voy a preguntar cómo lo hace. Oye, señor cien pies, perdona, mira que estoy aquí con mi amiga y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Y cómo eres capaz de mover esas 100 patas a la perfección? Y ha hecho que, claro, eso al señor cien pies nunca se lo habían preguntado, ¿no? Claro. Se quedó como, ostras, pues mira, la verdad es que nunca me lo habían preguntado. Pero no te preocupes, voy a estar ahora pendiente y te lo digo. ¿Qué creéis que le pasó al cien pies? ¿Qué creéis que le pasó al cien pies? Hombre, ya yo tengo spoiler con esta, ¿no? Este cien pies se bloquea. Exacto. Porque al pensar cómo hacía algo de una manera que le salía natural, empezó a bloquearse. Exacto. Y evidentemente empezó a tropezarse y le costó volver a andar. ¿Vamos a la siguiente? Vamos a la siguiente. Cuando ves que se te escapa de las manos con la situación, ¿cómo se puede controlar? Claro, es que volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, aquí, claro, dependiendo también de la situación, es lo que os he dicho también al principio. No es lo mismo una situación de que queremos controlar un ataque de ansiedad a una situación de que estás viviendo en tu vida, de que se nos puede escapar de las manos. Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Las personas que están estudiando para un examen, ¿no? O las personas que se están preparando una oposición, al final intentan controlar, ¿no? Que cuando llegue ese día del examen, la cosa le vaya muy bien, le vaya genial. Oye, ¿cómo puedo hacer eso? Pues mira, estudiándome los temas, organizándome, teniendo un horario, preparándome, sabiendo cuántas horas necesito para estudiar. Ese control me parece estupendo. El problema es cuando esa persona, a lo mejor, pues yo qué sé, el día del examen, pues se le pincha la rueda del coche, o le pasa a algún familiar y no puede acudir al examen. Entonces, a mí aquí me gusta decir que hay cosas que podemos controlar y hay cosas que se escapan bajo nuestro control. Nosotros no podemos controlar, por ejemplo, que llegue una dana y que desborde todo, ¿no? O que, yo qué sé, o que se produzca, ¿no?, un terremoto, o que se me pincha la rueda del coche cuando tengo una entrevista de trabajo, ¿no? Creo que hay que saber o empezar a saber diferenciar lo que está bajo nuestro control de lo que no. Porque aquí también volvemos a intentar controlar algo que quizás no podemos controlar. Claro, yo lo veo mucho en familiares, ¿no? Es que me gustaría que mi hermano fuera de otra manera, porque mi hermano tal, porque mi hermano cual. Y lo entiendo, ¿no? Porque al final sí que esa persona pues está haciendo daño, ¿no? O puede estar haciendo daño. Pero claro, esa actuación de su hermano es de su hermano, no es suya. Oye, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Bueno, pues quizá poner ciertos límites o quizá, pero nunca vamos a poder controlar la relación que tenga la otra persona, ¿no? En este caso. Me parece muy bueno que haya sacado el tema de los familiares, porque es verdad que hay mucha gente que viene a consulta, se ve mucho totalmente, es que mi jefe de trabajo, es que mi compañero, y obviamente los entendemos. Claro que sí, ¿no? Los entendemos. Y tiene mucho, totalmente. 100%, ¿sabes? Sí, pero es cierto que ahí tenemos que saber gestionarlo, pero hay cosas que no están bajo nuestro control, como es el comportamiento de los demás hacia nosotros. Exacto. ¿Vamos a la siguiente? Sí. Vale. Dice, esto me gusta también. ¿Por qué los pensamientos intrusivos no dejan ver la realidad? Buena. Yo creo que esta es como las gafas que nos ponemos. Claro, si tú en la ansiedad tienes puestas las gafas de la ansiedad, ¿cómo vas a ver tu realidad? Volvemos al sistema que tenemos, ¿no? Si está muy activado nuestro sistema
nervioso simpático, ¿no? Vamos a estar constantemente en alarma. La alarma viene esa parte, ¿no? Que tenemos de nuestros antepasados de pensar mal, de me va a ir mal. Entonces estamos en ese bucle. Que el estar sufriendo la ansiedad, claro, la ansiedad es anticipatoria. Anticipamos lo malo que puede llegar a ocurrir. Entonces entiendo cuando esta persona me dice, ¿por qué no vemos la realidad? Claro, porque estas personas que sufren ansiedad es lo que a mí me pasaba también. Si yo estaba en un bar, ¿ustedes creéis de verdad, o tú, Juan Antonio, creéis que yo estaba pendiente de qué rico estaba el lomo que me estaba comiendo? No, estaba pendiente a, se está llenando el bar, yo aquí me estoy agobiando, me voy a agarrar bien a la silla. Esto también lo vemos mucho en consulta y yo lo he pasado de me agarro bien a la silla porque en cualquier momento me puedo caer. Entonces, claro, entiendo a esta persona cuando me pregunta lo de no dejan ver la realidad. Es que totalmente, porque la realidad es neutra. Está en modo focus, ¿no? Es como, pongo el ejemplo del caballo, ¿no? El mulo que va al rocío, ¿no? Que le ponen esta forma de visión aquí y no ve más allá, ¿no? No ve lo que hay, los laterales, no ve nada. Está enfocado simplemente en el camino, en andar y en seguir, ¿no? Pues esto es muy parecido. El tema de la ansiedad al final te enfocas mucho, al final tienes la ansiedad aquí, no te permite ver nada. Y bueno, ahí nuestro trabajo también, el principio es intentar desplazarla un poquito para que empiece a poder ver un poco mejor, ¿no? Y poder trabajar también con todo esto. Vale, pues vamos a la siguiente. Nos quedan ya 4 preguntitas. Me va a dar hasta pena terminar este vídeo. Pues mira, a mí también. Vale, pues la siguiente que nos preguntan es ¿por qué siempre montamos escenarios mentales que acaban mal? Claro, aquí volvemos también a lo mismo. La mente como piensa, es negativo. Entonces, claro, entonces esos escenarios mentales, si encima estamos sufriendo ansiedad, pues esos escenarios mentales van a acabar muy mal. De hecho, no sé si lo hemos dicho antes, bueno, sí, lo hemos dicho que es lo que nos ha hecho sobrevivir a lo largo del tiempo, ¿no? Ya nuestros antepasados, cuando vivíamos en las cuevas, que no nos remontamos a 100 años atrás, ¿no? Ya cuando vivíamos en las cuevas, ¿no? Por ejemplo, el hombre que se dedicaba más a la caza e iba a cazar, cuando estaba cazando y escuchaba un ruido detrás de un arbusto, no le daba por pensar en positivo. Claro, es que si hubiese pensado en positivo, se lo hubiera comido, a lo mejor no pensaba, seguro que es el viento. No, seguro que es un tigre o un león furioso que me quiere comer. Entonces emprendían una huida. ¿Eso qué nos ha hecho? Pues sobrevivir a lo largo de los años. Entonces sí, cuando estamos pasando un proceso ansioso, eso claro, se intensifica, pero porque también lo vamos alimentando. Importante, muy importante eso de alimentarlo, porque entiendo también que cuando se vive esto es como, nunca voy a dejar de pensar todo el tiempo en lo malo. Esto también agota a una persona, pero hay que tener en cuenta todas estas mijitas que hemos estado diciendo. Es que si controlamos, estamos alimentando, es que si evitamos, estamos alimentando. Inevitablemente estos pensamientos también llegan a ser la punta del iceberg. Exacto. Oye, y además te voy a hacer una pregunta. ¿Tú siempre piensas en positivo? ¿A ti por ser psicóloga han quitado esa parte humana? A ver, a nosotros hay veces que nos quitan partes humanas. Eso tenemos que decirlo también. ¿A qué te refieres? Porque hay veces que por dedicarnos a lo que nos dedicamos como que nos ven como que sabemos gestionar todo, que no nos vamos a enfadar, que tenemos que pensar en positivo, que todos los días vamos a estar alegres, arriba, dándolo todo. Somos personas. Somos los primeros que pensamos en negativo, somos los primeros que tenemos también problemas. Somos humanos igual que el resto y sufrimos también igual que el resto. Disfrutamos igual que el resto. Yo quiero normalizar el tener estas conductas, porque hay veces que demonizamos todo lo que tiene que ver con la ansiedad. Entonces yo creo que el normalizar esto yo creo que también ayuda a rebajarla, porque hay veces que queremos actuar en contra de la ansiedad. A ver, os quiero también dar realmente, porque esto lo tenemos que decirlo también, la parte buena. En el momento en que esto se trabaja,
estos pensamientos empiezan a reducirse mucho y empiezas a ver otra parte de la realidad. Yo os lo aseguro, yo en las fiestas de mi pueblo, de El Salvador, pues yo este año no he estado pensando en que me voy a poner en el otro lado de la plaza porque allí hay menos gente. No, estaba disfrutando en beber mi ponche, en qué rico este melocotón. El ponche es una bebida típica de nuestra fiesta. Entonces, claro, quiero deciros también que aunque estemos normalizando ciertas cosas, cuando se trabaja, la mejoría también está y no tiene nada que ver. Por supuesto, la mejoría está y que bueno que nosotros ya conocemos a nuestra amiga ansiedad, ¿no? Y hemos lidiado con ella. Eso no quiere decir que hay días que venga a molestarnos, ¿no? Como al resto, ¿no? Intento siempre captar el mensaje que me quiere dar, ¿no? Muchas veces, pues, oye, pues a lo mejor estás trabajando demasiado o a lo mejor, oye, te hace falta un día de desconexión con amigos, con pareja Entonces, claro, intento escucharla, pero claro que viene a mi puerta a hablarme y bueno, sí que intento no alimentarla. A veces le doy pedacitos y me doy cuenta y digo, espérate que la estoy alimentando. Sí. Que nos aparece también a nosotros, pero que, pues ya somos capaces de decir, esta nos viene a visitar, vamos a sentarla con cariño a ver qué quiere. Y bueno, hay herramientas que, al igual que lo aplicamos con los pacientes, pues también lo aplicamos a nosotros mismos. Que no quiere decir que ahí donde también quiero normalizar que no suframos nunca más de ansiedad porque tenemos las herramientas. Eso está claro. Pero sí sabemos leerla, que es lo que me parece más importante de la ansiedad. Además, yo creo que con los casos que llevamos, nos damos cuenta que cuando viene la ansiedad es que hay algo que no va bien. Una persona que tiene un equilibrio en su vida, que nosotros hacemos mucho en consulta, la flor de la vida, que ya pacientes que seguramente nos vean ya sabe sobre qué va este ejercicio, pero cuando hay un equilibrio en ese ejercicio de flor de la vida, la persona no sufre ansiedad. Ahora, cuando hay un desequilibrio es cuando aparece la ansiedad. Entonces hay veces que le digo a mis pacientes, se me quedan con cara de, venga ya, ¿en serio me estás diciendo esto? Porque les digo, enhorabuena, cuando vienen con esa ansiedad. Porque es hora de mirar qué está pasando realmente. Vale, pues nos quedan las 2 últimas preguntas. ¿Sí? Otra que encima he puesto, esta que me ha parecido muy curiosa, que ahora te la voy a decir. Antes de decirte la última, nos preguntan, ¿por qué no paramos de darle vueltas a la cabeza cuando tenemos un síntoma? Este síntoma no sé si se refiere realmente a un síntoma de enfermedad, de cuando empezamos con esa hipocondría, de tenemos el síntoma de me duele el pecho o me duele el codo y ya empieza a darle vuelta a ¿será que tengo alguna enfermedad? ¿Será que me está pasando algo y no me estoy enterando? ¿Será que...? Claro, esto realmente también está dentro de los trastornos de ansiedad. Sí. Aquí yo creo que si tuviera esa persona enfrente que me hace esta pregunta, realmente le preguntaría cuál es el síntoma que tiene. Claro. Porque a lo mejor es un síntoma de me ha pasado algo con mi pareja y estoy harta de darle vuelta, o es un síntoma más tipo físico y es que creo que tengo una enfermedad. Claro. Que tanto en uno como en el otro, pues hay forma de alimentar esta parte. Sí, por ejemplo, una forma muy típica, ¿no?, de alimentar un síntoma físico, por así decirlo, ¿no? Oye, pues me duele el pecho, ¿no? Y ahora me pongo en modo, ¿no?, a buscar información de qué es lo que me puede ocurrir en el pecho, ¿no? Claro, necesito tener control porque me duele el pecho. Entonces necesito saber esa respuesta, pero todo lo que hago para mantener el control quizá me esté metiendo más en el problema, ¿no? Porque a mí me decía un paciente, Juan Antonio, que me acabo de dar cuenta de cada vez que busco por internet, me quedo tranquilo. Dice, pero me dura 5 o 10 minutos. Lo que me dice la experiencia es que después de esos 5 o 10 minutos necesito buscar más información, ¿no? Exacto. Yo creo que esto también daría como para otro capítulo, ¿no? Sí. El tema de la hipocondría. Sí. El estar pendiente, porque esto es verdad que para la persona que lo sufre, es como esa agorafobia, ¿no?, que yo también padecía. Claro, o como el ejemplo que tú ponías de esos mulos. Es esto, tipo, no te fijas en otra cosa que no sea en ese dolor físico. Y aquí también están los psicosomáticos. Cuando nos creamos algo a nivel psicológico y lo reflejamos a nivel físico, pero que no lo tenemos. Sí. Esto también en la ansiedad se ve mucho con personas que padecen cosas de estómago. Sí. Aquí también lo vemos muchísimo. Y hay veces que la ansiedad también hace que tengamos problemas de estómago. Pero claro, aquí
Hace que tengamos problemas de todo, cognitivos, en el caso de las mujeres menstruales, estómago, Totalmente. cardíaco. Además, el fisiológico, en el caso, por ejemplo, en el caso del estómago, si lo pensáis a nivel interno, claro, no estamos tranquilos. No hay un equilibrio dentro de nuestro cuerpo. Va a haber descompensación por todos lados. Es lo que has dicho tú. A nivel cognitivo, algo también súper típico, yo creo que esto me lo va a corroborar. Cuando empiezan los pacientes a decir, no, es que no me acuerdo de nada. Juani, que me lo ha dicho mi madre esta mañana y que yo no me acordaba. Oye, claro, si estamos pendientes de la ansiedad que estamos sufriendo, ¿cómo vamos a estar pendientes de lo que nos dice nuestra madre esta mañana? Hoy estaba hablando con una paciente esa, ¿no? Que me decía que estaba muy, muy preocupada porque se le están olvidando las cosas, claro. Y es que tiene ese modo focus, ¿no? Tiene la ansiedad tan pegadita que al final no le deja ver más allá y, claro, no está atenta. No está en el momento presente, no está ahí. La ansiedad también es mucho el foco de atención. Si tú estás enfocado todo el tiempo, como el ejemplo que ponemos a veces en consulta, si eres esa muñeca que tiene vuelto los ojos hacia detrás, estás todo el tiempo revisándote a nivel interno. Si estamos revisándonos a nivel interno, estamos mirando para adentro, no estamos mirando para afuera. Entonces todo lo que ocurre fuera pasa desapercibido. Ahora, pero no pasa desapercibido ese latido de más, ese creo que no estoy tragando bien. Al final, sí que esta charla, ¿no? O esta entrevista, ¿no? Está siendo muy genérica, ¿no? Pero la ansiedad se reproduce diferentes trastornos, por así decirlo. A mí la palabra trastorno no es que me haga mucha gracia, pero bueno, me parece que tenemos una enfermedad incurable y pienso que no es así. Y claro, y decir que bueno, que podíamos seguir también con otra charla, ¿no? Más específica a lo mejor de, pues, no sé, pues de fobias o de miedo a salir o de miedo a volar o de miedo a conducir. Aquí las personas que estén interesadas en saber un poquito más del tema de psicología, tan solo nos tienen que dejar en comentarios, pues me gustaría saber sobre esto y nosotros pues encantados, la verdad. Sí. Además, sí es cierto que nos cuesta un poquito sacar este ratito, pero oye, que si tenemos el apoyo de allí, también podemos sacar este tiempo, la verdad. Mientras más apoyo tengamos de ustedes, evidentemente, pues más tiempo vamos. Pero que no ha terminado la pregunta, queda la última. Vale, perdona. Pero es que la última, además, es muy graciosa. A ver qué piensas tú de esta pregunta. Dice, mi pareja padece de ansiedad y se regula bostezando. ¿Hay explicación para ello? Bueno, yo tengo una teoría. No sé si será esa la teoría. Yo me pongo a pensar, digo, claro, es que la persona que sufre ansiedad le suele faltar el aire. Claro. Es una forma de coger mucho aire. Sí. Es mi teoría, ¿eh? No lo he buscado tampoco. Yo creo que esta persona no lo hace como control de la ansiedad. Porque la que me escribe me dice, es que se regula de esta manera. Que yo pienso también que no es regulación, sino que es una forma de poder captar más aire. La del bostezo, tenemos ahí esa hipótesis de que puede ser de que coge más aire de esa forma, pero oye, nos la apuntamos para poder investigar un poquito esto. También creo que cuando son preguntas tan específicas, ¿no? Creo que es difícil, ¿no? También responder a todas las preguntas porque no conocemos la persona, no conocemos bien el caso. Siempre animamos a que la intervención o cuando vienen a un psicólogo, la intervención esté hecha a medida del paciente. Sí. La ansiedad, pues como estáis viendo, nos estamos contestando a nivel genérico, pero es que a lo mejor me viene una persona con ansiedad y lo que os estoy diciendo aquí, a lo mejor a esa persona no le sirve. Por supuesto. Por eso ese traje hecho a medida que siempre intentamos hacer aquí en consulta. Yo me puedo comprar el mismo traje de chaqueta que mi amigo, ¿no? Pero al final, ¿no? Las medidas van a ser distintas, ¿no? Porque yo tengo un cuerpo y mi amigo tiene otro, ¿no? Bueno, pues esperemos que no hayamos aburrido no, a las personas que nos ven. Esperemos que os haya gustado. Esperemos que hayamos aportado este granito de arena en cuanto a saber un poquito más de la ansiedad. Y nada, estamos dispuestos a poder seguir haciendo esto mucho más. Sí, mira, me ha gustado. ¿Has estado a gusto con tu ansiedad en este momento? He estado súper a gusto. He estado mirándola. Y comprándonos un micrófono para la próxima sesión. Sí, para la próxima sesión compraremos esto un poco de prueba, no sabíamos cómo íbamos a salir. Y bueno, al final pues sí, he estado muy a gusto y me ha gustado. Sí, de verdad he podido sobre todo ayudar a alguien, o hemos podido, ¿no? Ayudar a alguien
Yo siempre digo lo mismo, Juan Antonio, que aunque ayudemos a una persona, yo creo que nos damos por satisfechos. Cuando montamos esto, nuestro trabajo es muy bonito, también agotador, porque estamos siempre pues escuchando pues lo que estamos escuchando, esa parte de la vida. Pero con que hayamos aportado ese granito de arena, hayamos conseguido el que solo una persona haya podido salir del bucle, es que es muy satisfactorio. Pues nos vemos entonces en la próxima sesión. Hasta la próxima. Un saludo, hasta la próxima.